En Venezuela se realizan elecciones presidenciales en el año 2024 y ante ese escenario, los partidos opositores al gobierno de Nicolás Maduro realizarán una elección primaria. De los 13 candidatos, 4 son mujeres. María Corina Machado, Delsa Solórzano, Gloria Pino y Tamara Adrián, una mujer perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, son las candidatas que buscan convertirse en la abanderada presidencial por la unidad opositora que se enfrentaría al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro. Conversamos con ellas con el objetivo de identificar y documentar si se perciben como víctimas de violencia de género y conocer sus propuestas ante este grave problema que enfrentan muchas mujeres. Hemos querido además documentar con este video lo que se vive en Venezuela en cuanto a la violencia política que limita las posibilidades de que mujeres o miembros de la comunidad LGTBIQ+ accedan a espacios de poder y liderazgo. Sí, muchas veces. Muchas veces, en primer término, no violencia política por razones de género que viene por parte del Estado, ¿no? Y eso constituye pues violación de derechos humanos. Si tú ves, por ejemplo, el pasquín de Diosdado Cabello, que yo públicamente le digo el cavernícola los miércoles, la burla y el acoso que él hace contra mí es absolutamente distinto a la burla que puede hacer de los candidatos o de los líderes hombres. Él conmigo en particular hace énfasis en cuestiones de género, cuestiones como aspecto físico o es bonita y bruta, asocia mujer con bonita y eso con bruta, etcétera. Eso es acoso por razones de género, claramente. Es como que no te consideran capaz de, qué sé yo, de cualquier cosa distinta a utilizar tu condición de mujer para. Recientemente el régimen ha hecho un montaje, una acusación vil que es claramente falsa y que además ya demostramos que es falsa, donde supuestamente yo me robé, entre comillas, 3 millones de euros de una fundación alemana, cosa que el país sabe, el planeta sabe que eso es imposible. O sea, nadie puede entender en su cabeza que tú robes a una fundación alemana con complicidad del director de esa fundación para Venezuela. Pero el argumento que da el régimen es que yo tenía una relación personal con ese señor y que por eso pude robarme 3 millones de dólares. Si hubiera sido un hombre y le van a inventar una mentira como esa, lo acusan nada más de robo. A una mujer la acusan de prostituta, ¿sí? Para que seas capaz de. Y eso no solamente es una acusación falaz, etcétera, sino que también constituye violencia de género. Asimismo, he sido agredida físicamente muchas veces por hombres y por mujeres. Por el coronel que era el custodio de la Asamblea Nacional 2015, coronel Lugo, fue ascendido a general al día siguiente de haberme propinado una enorme golpiza, para lo cual utilizó, creo que tú estabas en la asamblea ese día, su casco y su escudo, con lo que me destruyó la espalda y me destruyó los discos de la cervical, cosa que por cierto yo anuncié en el forense, eso está denunciado en la Fiscalía General de la República de aquel momento. Y gracias a esa golpiza ese señor fue ascendido de coronel a general. ¿Sí? Eso es violencia de género, porque yo no tengo manera de defenderme frente a un hombre que me golpea, ¿no? Y se aprovechó obviamente de su fuerza masculina para golpearme. Eso por lo que respecta al oficialismo, y podría narrarte muchas otras cosas, pero en general en la política también. En los partidos donde yo milité antes de fundar Encuentro Ciudadano, muchos cargos me los negaron y yo sabía que era por ser mujer, se los daban a hombres. Porque obviamente en la política hay discriminación por razones de género y se tiende a pensar que los hombres son más capaces, tal vez porque tienen una manera distinta de relacionarse, tal vez porque, qué sé yo, salen a tomarse un trago con ellos y con uno no pueden hacerlo, ¿no? Entonces sí hay discriminación y sí hay violencia de género en Venezuela. Porque además este sistema es muy cobarde y es muy cínico, porque se llenan la boca hablando de los derechos de la mujer, las convenciones y el ministerio y la ley, etcétera, pero no ha habido régimen que más haya atentado hacia la dignidad de la mujer que el actual, ¿no? Desde que utilizan mujeres para perpetrar la violencia.
O sea, son tan cobardes que van y le dicen, ¿dónde están las mujeres aquí? Las mujeres aquí son las que tienen que caerle palos, las mujeres aquí son las que tienen que salir a agredirla. Porque claro, culturalmente también un hombre pegándole a una mujer tiene implicaciones terribles. Entonces eso, el usar a la mujer es algo que a mí me indigna, y desde luego comentarios tremendamente ofensivos en tu carácter de madre o de esposa, que al final yo creo que se les han revertido, ¿no? Pero esa es la parte, tú dices, de la violencia del régimen burda, pero claro, el sistema tiene muchas otras cosas que van incluso hasta con los periodistas, que te hacen preguntas que yo sé que si yo no fuera mujer no me la hicieran. Y digo que aquí estos no se están dando cuenta que están replicando estas prácticas de discriminación del régimen. Al final, como yo siempre he dicho, para mí la violencia es una sola, independientemente de quién la ejerce y a quién se la aplica, y es repudiable. Y yo creo que nuestra lucha tiene que ser contra toda forma de violencia. Como te decía antes, para mí violencia es violencia. Yo las he sufrido las dos, la violencia política y la violencia de género. Las mezclas y obviamente tiene otras connotaciones. Sin embargo, yo creo que aquí lo que hay que entender es que, o sea, este es un sistema que ha buscado usar a la mujer, convertirla en víctima y además victimizarla. Y es tremendamente peligroso. Y yo creo que la denuncia nunca debe ser desde una perspectiva de víctima. Y yo nunca he entendido a la mujer en la actividad política hoy y en el futuro desde una perspectiva de víctima. Yo defiendo a las mujeres y quiero hacer valer cada uno de sus derechos, no solo porque son mujeres, sino porque pueden ser mejores, y por eso hay que dar oportunidades. Y tenemos que hacer valer estos derechos de igualdad, todos libres e iguales ante la ley. Primero vamos a aclarar a qué se refiere la ley de violencia contra la mujer. La violencia de género es aquella que va dirigida directamente hacia tu género como mujer. Entonces, si hablamos de esto y vemos lo que establece la ley en relación a la violencia política, tendríamos que entonces desmarcar todo lo que tiene que ver con la parte de agresiones, de lesiones, de amenazas, que son delitos ordinarios. Pero violencia política como tal yo no la he sentido. Si me hablas de que me han agredido en la calle, de que me han perseguido, que me han buscado, negativo, o sea, no. Yo salgo a la calle, de hecho todos los días salgo a la calle a hacer política, a hablar con los ciudadanos, veo los funcionarios policiales, veo a la Guardia Nacional y gracias a Dios a mí nadie me ha hecho ningún tipo de agresión, de violencia. Todas las mujeres son objeto de violencia de una u otra forma en las actividades políticas. Violencia de redes, violencia en los momentos de presencia física, eso existe. La violencia contra mí ha sido más en tema de redes, porque se da una circunstancia de que por falta de fondos yo no he podido comenzar a girar en Venezuela, y lo que he hecho es reuniones en casas, en apartamentos, en sitios cerrados, a personas, a un grupo de personas, 20, 30, 40, 50 personas, y ahí es menos frecuente que pueda ocurrir algunos de los eventos que han ocurrido con otras candidatas. Pero sí, evidentemente que cuando empieza la campaña electoral hay y hubo una situación de violencia, y dos tipos de violencia, fíjate que es interesante mencionarla: una violencia transfóbica y una violencia de género, las dos. Y ¿qué ha venido sucediendo? En la medida mis asesores empiezan a estar muy entusiasmados porque hallan que mi candidatura superó el sesgo pasado en que sea una mujer trans. Y en líneas generales ha caído en 98% el número de ataques por identidad de género. Si tú comparas
lo que sucedía hace 2 meses con lo que sucede ahora, hay menos de un 10%, menos un 5% de mensajes de odio transfóbico, pero curiosamente entonces lo que ha venido sucediendo es un aumento de mensajes relacionados con violencia de género propiamente dicha. Y eso sucede, eso lo sufren todas las mujeres y eso hay que denunciarlo, pero decididamente ante quién vamos a denunciarlo, porque las autoridades venezolanas no están dispuestas a tomar ninguna carta en el asunto con relación a este tipo de violencias. Fíjate que es interesante porque a veces uno mismo, después de tantos años y sometido a tantas formas sistemáticas de violencia, a veces no le das importancia a cosas que en cualquier otro país se escandalizarían. ¿Sabes? No sé si me explico. O sea, yo he estado en campañas desde comiquitas hasta mi cara en BTV, la televisora del Estado, durante meses. Y yo recuerdo cuando mis chamos eran chiquitos que yo tenía que asegurarme que no prendieran la televisión porque eran cosas que eran verdaderamente ofensivas. Y ya cuando a ti, voceros del régimen, te atacan todas las semanas, ya llega un momento que tú dices, bueno, ¿por qué lo voy a documentar una vez más si ha pasado 200 veces? Y la respuesta es sí, hay que documentarlo todas las veces. También pasa que hay veces que hay gente que le da miedo hacer la denuncia. En el interior, cuando estamos con otras mujeres que las han atacado a ellas por el hecho de que están cerca de mí, etc. Entonces, tú sabes, hay miedo de incluso denunciar. Entonces, uno no te das cuenta que es una agresión imperdonable, que es una violación a la ley, que en cualquier país del mundo sería un escándalo y que no se puede convertir en algo que sea ya costumbre. Y dos, o sea, el miedo a la denuncia por las implicaciones y repercusiones que eso puede tener. No, es imposible, porque nadie te presta atención. Hablar de estos temas es imposible. Tú hablas de estos temas y la gente te mira como ahí viene esta otra vez con su tiquitaqui. Así como cuando empecé a hablar de derechos humanos hace 24 años, que yo era dirigente de juventudes y me decían, ahí viene esta muchachita otra vez con su cuento de derechos humanos, así tal cual. Este tipo de violencia es difícil de documentar. No generalmente porque ocurre en recintos cerrados, que ocurre en ocasiones de toma de decisiones y ocurre en ámbitos de actividad política partidista. Más difícil de documentar es esto que, por ejemplo, las violencias que pueden ocurrir de externos hacia mujeres, que generalmente son más fáciles de documentar porque como involucra a terceros. Sin embargo, fíjate que los partidos políticos deberían tener todos protocolos de protección contra este tipo de violencia y debe haber una toma de decisiones sobre este tipo de violencia. Tengo un tiempo hablando de un asunto que me preocupa porque lo veo en la calle, porque lo vivo, porque lo sufro, que es la pobreza menstrual, lo que le cuesta a una niña, a una mujer en los sectores populares acceder a toallas sanitarias, a tampones, a la copa menstrual, a las pastillas porque te duele el vientre. Eso es imposible. Una caja de Tampax cuesta $7. Una caja de toallas sanitarias, la más barata, que además es de terrible calidad, cuesta $1. Y la gente gana salario mínimo. ¿Cómo lo compras? ¿Cómo compras la copa menstrual? La compraste, cuesta $14. Si no tienes agua, ni en el lugar donde vives, ni en la escuela a la que vas. Entonces, cuando tú te enfrentas a una realidad en el país, que yo la veo y la sufro junto a los venezolanos, y me alarma enormemente que los demás candidatos, y lo digo con todo respeto, pero la verdad es que no lo miran. Los problemas de la justicia basada en género en este país ha sido que tenemos leyes, pero las leyes no se aplican. Y eso se demuestra con el informe reciente de ABESA, donde o de no sé cuál es otra organización, de cada 18 horas, hasta ayer o hoy, que cada 18 horas hay un asesinato de alguna mujer en Venezuela por razones de género. Entonces, esa actitud, y la pregunta es, ¿cuántos de esos asesinatos, cuántos de esas violencias efectivamente son juzgadas y efectivamente son controladas? Las preguntas se refieren además el número de medidas de
alejamiento que se otorgan y la efectividad de esas medidas, la forma en la que se verifica que los jueces y las juezas efectivamente están tomando medidas, la forma en la que los abogados intervienen también. Es usual que cuando hay una ley extremadamente punitiva, los abogados malintencionados, los abogados maula, utilizan esa ley para lograr un objetivo diferente. Por ejemplo, en un divorcio usan una acusación de violencia basada en género para eventualmente lograr una partición de comunidad o un divorcio más fácil o menos reñido. Y muchas cosas pueden suceder, es decir, como estoy describiendo, muchos factores, porque no es un solo factor, que los fiscales que están sobrepasados, porque no hay fiscales, porque un fiscal, igual que un policía, gana como $7 o $10 mensuales, más los bonos. Que un solo fiscal tiene más de 200, 300 casos muchas veces, entonces no puede procesarlos. Es decir, hay un tema de la justicia basada en género, como la justicia en general venezolana, está en un altísimo grado de deterioro. Yo voy a denunciar y cuando voy a denunciar no me reciben la denuncia, me cierran las puertas o me colocan miles de obstáculos. Hay que buscar la sensibilización de los funcionarios que trabajan en materia, no solamente de la mujer, sino también de niños, niñas y adolescentes. No todos tienen la capacidad para tener esa sensibilidad y trabajar esa materia. Tengo que reconocer que efectivamente el ser mujer ha tenido algunos desafíos adicionales, ¿no? Y no solo por el entorno en el que estaba irrumpiendo, donde históricamente, aunque han habido muchísimas mujeres involucradas en la política, pues han tenido indiscutiblemente un techo en sus propias organizaciones. Pero algunas cosas son propiamente culturales, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad familiar. Yo tenía 3 niños chiquitos, yo vivía sola con ellos, entonces es todo el tema de dejar a tus hijos en un trabajo que no tiene horario, que implicaba ir a muchos sitios, que implicaba riesgos y que sí había, digamos, desde el principio una agresión física o una amenaza incluso a mi integridad o a mi libertad, y era algo que a mis hijos obviamente les preocupaba muchísimo. Entonces ese tema de la mamá que no estás en la casa y te sientes culpable de no cumplir todas estas dinámicas simultáneas. Por otra parte, yo creo que yo reunía no solamente el tema de ser mujer, sino no ser socialista, una propuesta liberal que era distinta. Hasta ese momento no había habido voces, sino muy estatistas, más bien de izquierda o centroizquierda. Entonces ahí había como le sumas una resistencia, más, bueno, el hecho que mi familia es una familia que ha tenido facilidades económicas, entonces como que yo tenía todas las barajitas y se potenciaban unas a las otras. Pero yo siento que ese cuento que siempre te dicen, ahí hay un techo y no va a pasar y no va a pasar, y digo, bueno, mira, de alguna manera hemos ido rompiendo techos y desmontando prejuicios, y yo creo que parte de esta lucha es eso, ¿no? Dejar atrás todas las resistencias que podían haber a las ideas, a la procedencia, indiscutiblemente al género. Indiscutiblemente, la respuesta es sí. Yo creo que sobre todo una permanente subestimación. Pero cuidado, y eso al final juega a favor. Porque en un contexto donde te subestiman, entonces tú vas construyendo y vas actuando y vas abriendo caminos y como que no te ven como una amenaza, ¿no? Pero claro, siempre hay esos comentarios que los chistecitos, esa descalificación sutil, que es la peor, porque es del que no asume que en efecto tiene ese tipo de descrédito o hasta desprecio. Pero honestamente, yo te digo, a mí no es algo que me ha impedido. Al contrario, a veces me ha dado más fuerzas para lograrlo. Y yo creo que es
al final posible, y yo creo que lo hemos ido logrando, convertir esas supuestas debilidades más bien en fortaleza, porque te diferencia. En un entorno donde son puros hombres, entonces ya hay una sola mujer, bueno, también te permite diferenciarte y hacerte escuchar con más nitidez. Las mujeres pagamos una especie de impuesto por ser mujer. ¿Eso qué significa? Que tienes que trabajar 3 veces más que un hombre para que te reconozcan la mitad de lo que le reconocen a un hombre. Yo trabajo 4 veces más que cualquier hombre. Simplemente porque es la única manera de que se entienda que estás trabajando. Tengo compañeros, en otros partidos, en este no se puede, pero trabajaban de 9 a 12. Y ya. Y eso los hizo merecedores de cargos que a mí nunca me reconocieron, ¿no? No, yo tengo que trabajar 24 horas al día para que se note que tú vales más por tu trabajo que por otra cosa. En el caso de BP, había un hashtag en la directiva que era Tamara lo dijo. Pero, ¿por qué se generaba Tamara lo dijo? Porque Tamara llegaba y decía, mira, va a suceder esto y esto y esto, y frente a esta hipótesis tenemos la alternativa A, la alternativa B, porque me gusta la estrategia y me gusta ver no lo que está pasando el día siguiente, sino lo que puede pasar dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 2 años, etc. Y entonces las cosas ocurrían muy a menudo. Lo que sucedía es que lo que yo dije que iba a suceder, sucedía, pero que no me habían escuchado. Pero no me habían escuchado exactamente por la misma razón por la cual no escuchan a ninguna mujer. Y en consecuencia, cuando las cosas ocurrían, el hashtag era de otras mujeres, mira, Tamara lo dijo. Eso forma parte de lo que ocurre siempre con todas las mujeres. No hay excepciones. Cuando una mujer manifiesta su opinión, manifiesta una recomendación, es tomada mucho menos en serio que si fuese un hombre. Ha llegado casos en los cuales, por ejemplo, yo digo algo, lo dice otra mujer, y entonces los hombres están jugando con el celular y no oyen nada, y después de 3 intervenciones algún hombre dice exactamente lo que dijo, esa es la solución, pero nadie le había parado que ya lo había dicho tal otra persona o lo había dicho yo. Y eso son formas que están interiorizadas en los partidos políticos en Venezuela y en muchos países, porque se considera minusvalía la opinión, la perspectiva, las formas de análisis de las mujeres frente a las opiniones, la forma de opinar de los hombres. No he sido lo suficientemente escuchada ni he sido lo suficientemente visibilizada por cuanto soy una persona que emerge recientemente a la política venezolana. Pienso que aquí lo que hay son parcialidades, y parcialidades hacia determinados grupos políticos, lo que llamo yo las castas políticas. No le dan prioridad o no priorizan a las personas que estamos ingresando como independientes a todo lo que tiene que ver con el círculo político venezolano. Y cuando te hablo de esto, no es que sienta una retaliación por determinado grupo político, no. En general, porque si tú ves las redes sociales, actualmente están bombardeadas por bots, por hackers, por cualquier cantidad de personas que a través de salas situacionales algunos políticos pues se encargan de colocarlos para hacer el ataque. Pero realmente si tú me dices he sido cuestionada, he sido de pronto vulnerada en mis derechos como mujer, no lo he sentido. He sentido lo que te estoy diciendo, esa competencia desleal desde algunos partidos políticos para los que no tenemos una maquinaria política, lo cual me parece injusto, porque en el mundo y en Venezuela se le tienen que dar también la oportunidad a quienes emergemos en la política y sobre todo estos rostros nuevos que significan en la política venezolana, personas que hemos trabajado 32 años de servicio en la administración pública. A mí me preguntan, ¿qué has hecho tú por la política? He hecho más que muchos que están en la calle haciendo un show político. He trabajado como juez durante 20 algo de años, 27 años.
fui directora de prisiones, viceministro de Interior y Justicia. O sea, he sido una mujer que ha trabajado, pero cámaras atrás, en silencio, y he construido país, porque he hecho o he tratado de hacer con mi trabajo lo que me corresponde en derecho. Pero muchas personas creen que una persona que ha trabajado detrás de las cámaras, en la administración pública, no ha hecho política, y es absurdo. De hecho, yo estuve trabajando 12 años en el extinto Congreso de la República, en las distintas comisiones permanentes, Comisión de Política Interior, Comisión de Turismo, Comisión de Contraloría General de la República. O sea, he trabajado durante muchísimo tiempo la política. Que no he salido a la calle a hacer un show para que las cámaras me lo cubran, eso es otra cosa, y creo que no lo haría tampoco. Pero en ese aspecto sí considero que se me han vulnerado los derechos en relación a la igualdad de condiciones en este ámbito político. Entendiendo, uno, qué tan difícil es muy difícil. No te imaginas cuánto. Lograr que te escuchen y no te miren es rudo. Y entonces tienes cada día que endurecerte más, que marcar más una distancia, que ponerte una coraza cada vez más grande y tal vez una pared de ladrillos cada vez más gruesa para lograr que te oigan y no que te miren más de lo que te oyen. Y tienes que convertirte, por lo menos en lo público, en una persona muy dura para que te escuchen. Eso es muy difícil. Una reforma del sistema judicial y de la justicia de género implicaría tomar en consideración también el tema de remuneraciones, el tema de las instalaciones, el tema de la forma en la que la justicia puede funcionar, porque la justicia, como se concibe en el sistema venezolano, es, entre comillas, gratuita, salvo lo que cueste por fuera. Pero la justicia, desafortunadamente, ese es otro grave problema, pero la justicia debería ser gratuita y en este sistema el costo de la justicia recae sobre el presupuesto público, el costo de funcionamiento de la justicia. Raramente se imponen costas, las costas procesales buscan justamente en solamente resarcir a la otra parte de los costos y costas del proceso, a la contraparte, pero no al Estado. En muchos sistemas jurídicos, el litigante arretero se llama, aquel que usa la justicia con fines indescriptibles que están lejanos a la justicia, tiene que pagar los costos al Estado de lo que costó, el costo del el juicio que él inició o que él continuó o que él propuso o que sus defensas alargaron, pero que no tenía ningún tipo de razón de hacerlo, y entonces hay una responsabilidad frente al Estado por haber utilizado indebidamente el sistema judicial. Eso pudiera ser una forma. Si tú no le das a la mujer que ha sido víctima de violencia, lo primero, atención psicológica, porque las mujeres que han sido víctimas de violencia generalmente tienden a tener traumas, inseguridad en sí mismas, se sienten poco valoradas, porque esa violencia física viene acompañada también de violencia psicológica, de una que le hace sentir a la mujer que no vale nada y por eso puede ser golpeada, porque ella en la calle es un trapo y no tiene derecho a nada. Entonces, uno, atención psicológica, eso es fundamental para devolverle a ella la seguridad en sí misma. Y luego, evidentemente, los programas de formación, y eso viene, por eso te decía que el programa de gobierno es transversal, ¿no? Y nosotros tenemos un proyecto de escuelas técnicas. Venezuela está en una situación tan terrible que ni siquiera hay casas de acogida públicas. Las pocas que hay son iniciativas privadas y financiadas por la ayuda humanitaria. De manera tal que el Estado ha dejado de cumplir su función de proteger a la víctima cuando ocurre el hecho, función de incluir a la persona que ha sufrido violencia basada en género y que es sobreviviente de la violencia. Si Venezuela ni siquiera ha cumplido con la condena del caso Linda Loaiza,
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si Venezuela ni siquiera tiene una real política de inclusión de las personas sobrevivientes de violencia basada en género, para acompañarlas justamente desde el punto de vista psicológico, para fortalecerles a los fines de que puedan hacer las denuncias respectivas, que se puedan volver a reincorporar en el sistema laboral si estaban incorporadas antes, o incorporar si antes no estuvieron. Proteger a los hijos, que muchas veces son una de las trabas para que las víctimas de violencia puedan inclusive hacer denuncias, porque tienen miedo de que eso repercuta sobre la vivienda de los hijos. Y es real, esos son peligros reales, eso no es una hipótesis. Una mujer que hace una denuncia contra un hombre, llega y en muchas ocasiones termina en la calle con los hijos. Y sin que haya ninguna reacción de parte del Estado. A mí me han llegado casos terribles de ese tipo de violencia. Mira, la primera es la despolitización de la justicia. Nosotros tenemos que llevar adelante una reestructuración del Poder Judicial. Y cuando te hablo de la reestructuración del Poder Judicial, eso va directamente proporcional a la selección de los jueces de la República. Por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el ámbito judicial de la mujer, tenemos que nombrar y designar, primero, hombres y mujeres capaces, preparados, con ética, con formación, con valores, pero algo más importante, con la susceptibilidad necesaria de poder captar lo que está pasando con esa mujer. Porque fíjate lo que ocurre, muchas mujeres, las realmente vulneradas, hacen silencio. Pero hay otras mujeres que están utilizando la ley para beneficio y conveniencia personal, justamente para atacar los derechos económicos del hombre, de la pareja. Y ojo, eso tiene que ser revisado, porque además que es delictivo, simulación de hecho punible, eso debe ser revisado. Pero esa sensibilidad como juez te da la oportunidad inclusive de abrir ese compás y ese espacio necesario que requieren las mujeres que realmente se encuentran vulneradas en sus derechos a solicitar la justicia. Porque ¿qué ocurre? Yo voy a denunciar y cuando voy a denunciar no me reciben la denuncia, me cierran las puertas o me colocan miles de obstáculos. Hay que buscar la sensibilización de los funcionarios que trabajan en materia, no solamente de la mujer, sino también de niños, niñas y adolescentes. No todos tienen la capacidad para tener esa sensibilidad y trabajar esa materia. Yo acabo de pasar un día en Colombia, en una reunión en Medellín, donde me pude reunir con venezolanos y también con colombianos. Y los colombianos, a veces venezolanos colombianos, que están participando como candidatos en las elecciones de justamente octubre, el 26 de octubre, 28, 29 de octubre de este año, que están en presencia justamente de una oportunidad única. Y es que el sistema colombiano incorporó la paridad de género por primera vez. Lo hizo con las elecciones al Congreso reciente, y en esas elecciones al Congreso, que fueron con las de presidente, hoy en día en el Congreso colombiano hay paridad. Hay 50% hombres, 50% mujeres. Y hay también participación de minorías de distintas naturalezas, raciales, culturales, LGBT, de manera tal que se va abriendo la puerta efectiva hacia la igualdad. En México también tuve la oportunidad de estar hace unas semanas y ocurrió exactamente lo mismo. Hay hoy en día no solamente 50-50 de mujeres y hombres en el Congreso mexicano, sino también hay cuotas y participación de indígenas, de afrodescendientes, de personas con discapacidad y de personas LGBT. Lo mismo sucede en Costa Rica, lo mismo sucede en Uruguay. Es decir, estamos en presencia de un movimiento que ha venido rápidamente tomando conciencia de que si no se establecen correctivos, grupos importantes quedan excluidos de la toma de posesión, de decisiones. Y en ese orden de ideas vemos cómo desafortunadamente lo que ha venido sucediendo va en vía contraria, es decir, que el número de mujeres
y la representación de las diversidades en la Asamblea Nacional va en contravía, cada día va disminuyendo. Era muy bajo en los años 90, 80 y 90, luego aumenta, pero luego va disminuyendo. Yo oía a una persona que es afecta a esta coalición, que fue del Ministerio de la Mujer, que llegó a decir en algún momento, cuando se reformó la Ley Orgánica de Participación Política y se eliminaron las cuotas del 30% apenas a favor de las mujeres, que eso no se requería porque como todos y todas éramos iguales en la revolución, eso era una discriminación indebida. Bueno, yo he oído cosas estúpidas, pero esa es de las más estúpidas que yo he oído, todavía más grave viniendo de una mujer. Porque el machismo existe, porque eso sigue existiendo, así como el racismo sigue existiendo, así como la homofobia y la transfobia siguen existiendo, así como la discriminación religiosa sigue existiendo. Y si el Estado no toma correctivos para que haya inclusión política efectiva de esos grupos, incluyendo las mujeres que constituyen una minoría política, el resultado es que desciende en lugar de aumentar la participación política. Entonces, las medidas, en estos días yo hablaba de ese tema y entonces salieron por Twitter las personas que dicen, ves, ahí están los progres que hablan. No se dan cuenta que en definitiva una sociedad más incluyente, una sociedad más justa, una sociedad donde todas y todos pueden participar políticamente, se convierte en una sociedad donde todos ganan, incluyendo aquellos que están en contra de esa participación. Y donde además cada vez es más claro que la pobreza tiene rostro de mujer. Siento que este es un país muy ávido de protección, de sanar, de escuchar, de abrazar. Y obviamente en nuestra cultura esto está muy asociado al rol de la mamá y al rol de la mujer. En el promedio está ahí un 65-70% de gente que está en contra de la discriminación. Y hay un 30% que es muy discriminatorio y que es muy vocal, generalmente hace mucha laraca, que muchas veces está relacionado con ciertas iglesias o ciertas creencias que son entonces misóginos, que son homófobos, que son transfóbicos, pero es una minoría. Esa es el primer gran hallazgo que se hace ahí. Luego entonces empiezan a ver cuáles son las actividades donde deben o no estar las personas. Hay un 6% que no quiere que las personas LGBT existan en ningún ámbito. Ahí aparece siempre ese 6%. Mira, ni siquiera en actividades estereotipadamente asociadas a lo que históricamente se decía que podían hacer las personas LGBT, es decir, una peluquería o no sé qué, ni siquiera ahí quieren que aparezcan. Mucho menos en cualquier. Pero, y ese 6% es constante en todos los campos que se preguntan. Pero llegan a preguntar si Venezuela, si estarían dispuestos a votar por un presidente LGBT. Y bueno, sorpresa para quien mandó a hacer el estudio, porque el 40% dice sí, un 7 o 9% dice probablemente sí, y después entonces está el no sabe, no contesta, que es un porcentaje, y está entonces lo que dicen, el 6 ese que dice que definitivamente no, y un porcentaje, un 30 y pico %. Entonces, ya el trabajo ya está hecho. Casi la mayoría, si tú sumas alrededor del 40 y tanto %, 47% dice que sí, o probablemente sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya está, ahí está la prueba. Yo supongo que la persona que mandó a hacer este estudio salió con las tablas en la cabeza y a lo mejor ni siquiera pagó el estudio. Aquí no se debe necesitar recursos económicos para la utilización de los medios. Los medios deben visibilizar a la mujer. Los medios tienen que defender los derechos de la mujer. Por ejemplo, en materia política, ¿por qué razón las mujeres que estamos participando en las primarias, cada una va con su movimiento político? ¿Por qué las castas políticas tradicionales no han postulado directamente a una mujer con su partido político? ¿Por qué nosotras tenemos que constituir nuestros movimientos? Porque los hombres no quieren dejar ningún tipo de espacio para que la mujer asuma un cargo de poder.
Y cuando te hablo de un cargo de poder, no es de un poder de destrucción, sino de un poder de gerencia. Por ejemplo, la presidencia de la República, a la mujer le corresponde ya de por derecho a asumir el cargo de la presidencia de la República, porque se ha demostrado en demasía que los hombres no han sido buenos gerentes. Y es la oportunidad para la mujer salir adelante y demostrarle no solamente a Venezuela, sino al mundo, que nosotras sí podemos y tenemos la capacidad. Y con la comunidad LGBTI igual, hacerle la visibilización necesaria a través de los medios, el respeto. Aquí lo único que se necesita es poner orden y respeto. Una vez que se coloque el orden y el respeto, tú vas a ver cómo todo fluye. Asimismo, se evidencia un aumento preocupante de actos de violencia física y psicológica, acoso, amenazas, incluso de muerte, intimidación y criminalización de las mujeres o miembros de la comunidad LGTBIQ+. Todo ello en el marco de una sistemática acción de persecución documentada y denunciada por instancias internacionales como la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Este video tiene como fin dar a conocer estos problemas, generar conciencia sobre los mismos y servir de documentación y memoria histórica.